Hola, hola, mis queridos amigos, hermanos. Bienvenidos al estudio de la lección de la escuela sabática de esta semana. Estamos en la última lección de este fascinante libro de Marcos, el evangelio más breve, el evangelio más antiguo y el evangelio en el que se presenta a Jesús actuando de un modo dinámico, un Jesús en acción. Es la última lección. En esta oportunidad vamos a estudiar una lección titulada El Señor resucitado. Pero antes de empezar el estudio de la lección, como siempre, queremos invitarlos a participar de las preguntas claves de la lección de escuela sabática, 5 preguntas para consolidar nuestro aprendizaje. Así que allí pueden entrar por el código QR o también pueden participar de estas preguntas entrando por la descripción de este video y también compartirlo con los miembros de su clase de escuela sabática o con si es un directivo de escuela sabática, con la iglesia en la pantalla para que puedan participar y consolidar y hacer más interesante este momento especial del estudio de la lección de escuela sabática. Vamos entonces, mis hermanos, al estudio El Señor resucitado, el último estudio de la lección de escuela sabática de este trimestre. Pero antes vamos a hacer una oración. Querido Padre, gracias Señor porque hemos estudiado tu palabra durante este trimestre, hemos podido aprender acerca de las enseñanzas de Jesús, hemos aprendido acerca de nuestro querido Maestro y Salvador, el Señor Jesucristo. También acompáñanos, querido Padre, en este momento que estudiamos tu palabra, que sea para edificación espiritual de nuestra vida, Señor. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, pasamos entonces al estudio de la lección de la escuela sabática de esta semana, El Señor resucitado. Vamos a ir a la parte del motiva y aquí nos gustaría poder reflexionar acerca de algunas evidencias sobre la resurrección de Cristo. Los cristianos no necesitamos de argumentos racionales para creer en la resurrección. Basta que lo diga la palabra de Dios y entonces creemos por la fe. Sin embargo, hay algunas evidencias que debemos tomar en cuenta, algunas evidencias históricas que nos muestran que la resurrección realmente es un hecho histórico, es un hecho real que da origen al cristianismo y que ha permitido a los cristianos de todas las épocas confiar mucho más en la verdad histórica de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver algunas evidencias. En primer lugar, mis hermanos, la Biblia nos habla acerca de testigos oculares, personas que vieron y tocaron al Señor resucitado. Desde el inicio en la narración, incluso también de Marcos, nosotros vemos cómo los discípulos, las mujeres que fueron las primeras que vieron al Jesús resucitado, dan evidencia de la resurrección de Cristo. Incluso el apóstol Pablo hace una relación de nombres de quienes estuvieron en el momento o vieron a Jesús resucitado y cita a más de 500 personas. Y el apóstol Pablo dice que son personas que incluso en esa época que escribe esta carta también se encuentran vivas, o sea, personas que podían dar testimonio de Jesús resucitado. Entonces ahí encontramos, mis hermanos, una primera evidencia de la certeza histórica de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Por otro lado, también hay algo sumamente importante. Cuando nosotros vamos a los relatos de los evangelios, encontramos que los discípulos se encontraban completamente desanimados. En el momento de la muerte de Cristo, de su crucifixión, todas las esperanzas, todos los sueños que ellos tenían, toda esa expectativa que tenían acerca de Jesús como el Cristo, como el Mesías que había de venir, se desvanecieron. Y muchos de ellos estaban totalmente apesadumbrados, desanimados, y esa es la descripción que se nos muestra de los discípulos. ¿Mm? Sin embargo, es la resurrección la que transforma por completo el escenario y hace que estos discípulos desanimados salgan a predicar el Evangelio con gran poder, ¿no? Estos discípulos que incluso los evangelios nos muestran que ellos no querían creer. Las primeras evidencias son mostradas a las mujeres y no les creían. Y tampoco a algunos discípulos y los demás no creían.
Es decir, no era que los discípulos, como dicen algunos teólogos liberales, querían tanto la resurrección de Cristo que Cristo resucitó apenas en el relato de la iglesia primitiva. No, no se puede explicar la fuerza, el vigor expansivo de la iglesia primitiva si no entendemos la resurrección. De ese grupo de personas desanimadas, la resurrección es la que hace que puedan cambiar por completo y estar dispuestos a ir por todo el mundo para predicar el Evangelio. Esa transformación es evidencia de la certidumbre histórica de la resurrección de Cristo. Vamos a ver otro detalle interesante, el martirio de los apóstoles. Los apóstoles entregaron su vida. La tradición y la historia de la iglesia cristiana nos muestra, mis hermanos, cómo ellos estuvieron dispuestos a morir para predicar el Evangelio. Si solamente hubiese sido un autoengaño, si los discípulos apenas hubiesen hablado de la resurrección en términos de una fantasía, de una imaginación, de una mentira que se difundió, sin duda no estarían dispuestos a entregar su vida por una mentira. Si Juan, por así decirlo, que es el último de los apóstoles, sabría que se está predicando una mentira, él no hubiese permanecido fiel hasta el último momento, incluso estando en la isla de Patmos, para poder ser fiel a su Señor Jesucristo. Para él, sin duda, la resurrección era un hecho real. Era tan real que valía la pena entregar la vida por esa verdad, que valía la pena ir y predicar en todo el mundo. Los apóstoles, los cristianos primitivos, muchos de ellos por el testimonio directo de personas que vieron al Jesús resucitado, fueron capaces de entregar su vida por el Señor Jesucristo. Y esta es otra evidencia que la resurrección es un hecho real. Veamos otra evidencia de la resurrección. Por ejemplo, mis hermanos, la rápida expansión de la iglesia cristiana. Cuando el apóstol Pablo empieza a escribir sus cartas a partir del año 50 en adelante, ya tenemos grupos cristianos en gran parte del Imperio Romano. Tanto es así que en Roma, por ejemplo, había una iglesia y Pablo no la había fundado. Pablo le escribe a los hermanos de Roma, pero eran los propios cristianos. Es decir, la expansión de la iglesia no se debió únicamente al trabajo de los apóstoles. Muchos y muchos cristianos, desperdigados por el Imperio Romano, predicaron acerca del Jesús resucitado. Y esa certidumbre y ese vigor con el que predicaron expandió el cristianismo en prácticamente todo el Imperio Romano, ¿no? Desde unos pocos centros hasta finalmente alcanzar en una rápida expansión al imperio más grande de aquel tiempo, que era el Imperio Romano. Entonces, mis hermanos, la propia existencia de la iglesia cristiana demuestra que tuvo que acontecer algo extraordinario para que rápidamente el mensaje cristiano se expandiese. Y eso extraordinario, sin duda, es la resurrección de Cristo, tal como Él lo había anunciado antes de su muerte. Veamos otra evidencia, la tumba vacía. Ya desde muy temprano, ni siquiera los fariseos, los saduceos, los que estarían interesados en que no se difunda la idea de la resurrección de Cristo, pudieron demostrar que realmente Cristo no había resucitado o que su cuerpo había sido robado, ¿no? Incluso muchos inventaron por aquel tiempo algunas teorías, ¿no? Que realmente el Cristo al que vieron estas 500 personas o estos testigos oculares era un gemelo, o fue simplemente una alucinación, o querían tanto verlo resucitado que terminaron imaginándose que estaba resucitado. Pero la tumba vacía, mis hermanos, la tumba que permanece vacía hasta nuestro tiempo, es otra evidencia de la cual nosotros podemos tener la certeza de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que la tumba vacía, el cristianismo es la religión de la tumba vacía. Los cristianos peregrinamos, muchos cristianos van hacia la tumba, pero encuentran una tumba vacía porque su fundador, el fundador del cristianismo, resucitó y creemos que está a la diestra de Dios Padre, tal como dice la Escritura. Otra evidencia, mis hermanos, de la resurrección de Cristo es desde muy temprano. La predicación de los apóstoles incluye el tema de la resurrección. Cuando vamos, por ejemplo, al libro de Hechos, el primer gran sermón de la iglesia cristiana lo da Pedro.
Y ya Pedro habla acerca de la resurrección. Pedro incluso señala que los culpables de la muerte de Cristo estaban presentes en el grupo que escuchaba su mensaje. Lo mismo sucede con Esteban. Esteban predica y él dice, vosotros matasteis al justo, ustedes son responsables. Y entonces por ahí en la primera predicación de Pedro, la gente dice, varones, ¿qué haremos? Realmente nuestras manos están llenas de sangre. Arrepentidos y bautícense. Hay esperanza, incluso para a ese acto tan vil como haber permitido el sacrificio, la crucifixión de Cristo. Es decir, desde el comienzo encontramos en la predicación de los cristianos el tema de la resurrección de Cristo. No como dicen muchos teólogos que pasaron décadas, que muchos años después la iglesia inventó el mito de la resurrección de Cristo. No, el testimonio que encontramos en la historia es que desde el comienzo la predicación es Cristo ha resucitado. Pablo va a diferentes partes del mundo hablando, Cristo ha resucitado. La predicación de Pedro, la predicación de Esteban, desde el principio fue Cristo ha resucitado. Aún en aquel tiempo en el que muchos podrían refutarlos, ¿no? Porque predicaron justamente en Jerusalén, en la ciudad donde Jesús había sido crucificado y había muerto. Otra evidencia, mis hermanos, es la mención que se hace de Cristo en fuentes extrabíblicas, ¿no? Entre ellos dos grandes importantes historiadores, uno de ellos llamado Tácito, historiador romano, que habla acerca de Cristo, que menciona que fue crucificado en el tiempo de Poncio Pilato, lo cual nos menciona no directamente la resurrección, pero sí que el mensaje de la resurrección estaba ya en el tiempo de Tácito. Estamos hablando más o menos entre el año 51 hacia el 70, ¿no? Esta versión de Tácito. Pero hay otro que es Flavio Josefo, famoso historiador judío, que fue testigo de la destrucción de Jerusalén, que registró cómo los romanos tomaron la ciudad de Jerusalén, también da un testimonio acerca de Jesucristo, hablando de manera favorable hacia la figura de Jesús. Por lo tanto, las fuentes extrabíblicas nos hablan, uno, de la historicidad de Cristo y dos, de la predicación cristiana acerca de la resurrección de Cristo. Entonces tenemos también eso como evidencias de la resurrección. Entonces, mis hermanos, tenemos también ahora la evidencia de lo que dice el Evangelio según San Marcos. Marcos 16:6. Pero él le dijo, no se asusten, ustedes buscan a Jesús Nazareno que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, miren el lugar donde lo habían puesto. Ese es el testimonio del ángel, ¿no? Que les habla a aquellos que han venido a visitar la tumba de Cristo. Él dice, no está aquí, ha resucitado. Esa declaración es el fundamento de la predicación cristiana. La predicación cristiana en todo el mundo empieza diciendo, Cristo ha resucitado. Los discípulos predicaron, dijeron, Cristo ha resucitado. Las mujeres, las primeras que vieron la tumba vacía, salieron y dijeron, Cristo ha resucitado. La declaración bíblica de Cristo ha resucitado es, querido hermano, la base de nuestra fe. Entonces el apóstol Pablo dice, pues si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que murieron en Cristo. Es decir, también se fundamenta en esa resurrección la promesa de la segunda venida de Cristo. Todo en el cristianismo tiene sentido en base a la enseñanza bíblica de la resurrección. Sin la resurrección, nuestra fe es vana. Sin la resurrección no hay cielo, sin la resurrección no hay santuario, sin la resurrección no hay perdón de pecados. La resurrección es el punto básico que nos ayuda en la esperanza cristiana. Bueno, mis hermanos, vamos entonces al estudio de la lección de la escuela sabática y veamos aquí una visión panorámica de cada punto de la lección en esta semana. Vamos a ver aquí el regocijo de la resurrección. Bien, veamos, mis hermanos, estas declaraciones. Por ejemplo, en Marcos capítulo 15, versículos 42 y 43. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del reposo,
José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. ¿Cuál es la parte que me gustaría resaltar en este versículo bíblico? Esto que dice, cuando llegó la noche porque era día de preparación. ¿Cuál es el día de la preparación? El día viernes, es decir, el sexto día de la semana. La víspera del día de reposo, el sexto día de la semana. Es decir, podemos saber con toda certeza que Jesús murió en día viernes. Y después ahí suceden los acontecimientos. José de Arimatea va y busca a Pilato para que se le entregue el cuerpo de Cristo. Pero era viernes y en la noche cesaron estos, digamos, cesó la vida de Cristo y ese es el mensaje que nos da Marcos. Pero más adelante, miren ustedes, 16, 1 y 2, cuando pasó el día de reposo. En este primer versículo es que cesa toda actividad de preparación de las cosas que querían hacer el día de reposo, perdón, la víspera del día de reposo, ¿no? Al atardecer del día viernes. Pero el día de mañana, domingo de mañana, cuando pasó el día de reposo, ¿qué sucede? María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, es domingo, vinieron al sepulcro ya salido el sol. ¿Cuál es el testimonio de la Escritura? Nos dice que Jesús murió en viernes, que Jesús descansó en la tumba el sábado y que Jesús resucitó el día domingo. Qué imagen tremenda, qué imagen maravillosa. Nuestro Dios, el Señor Jesucristo, Dios sobre todas las cosas, descansa en la tumba en el día de reposo y resucita el día domingo, el primer día de la semana. Miren ustedes lo que ya hemos leído. Mas él le dijo, no asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Allí es que reciben la noticia de la resurrección. Muchas personas han asegurado lo siguiente, entonces tenemos que guardar el domingo porque Jesús resucitó en domingo. Tan importante es la resurrección que Jesús resucitó en domingo. Por eso, dicen algunos, tenemos que ahora, en lugar del sábado, guardar el domingo. Y están diciendo entonces que finalmente el domingo es el gran símbolo de la resurrección de Cristo. Entonces la pregunta es, ¿será, mis hermanos, que el domingo es el símbolo de la resurrección de Cristo? ¿Podemos ir a la Biblia y encontrar que el domingo es el símbolo de la resurrección de Cristo? Podemos ir a la Biblia y encontrar que el domingo ahora es el día de reposo. No hay un solo texto, mi hermano, no hay un solo versículo de la Biblia que diga que el sábado fue cambiado por el domingo. No hay ni un solo texto. Podemos remarcar esta y subrayar esta verdad. No hay ningún mandato que cambió el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Por el contrario, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde perecerá de la ley. Ese es el mensaje. Por lo tanto, la ley no ha sido cambiada. El cuarto mandamiento no fue cambiado por Dios. No hay un solo versículo que diga que debemos guardar el día domingo. Pero algunos dicen que el día domingo debemos guardarlo porque es el símbolo de la resurrección. También allí hay una visión equivocada de lo que dice la Biblia. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 12, y encontramos cuál es el verdadero símbolo de la resurrección. Miren ustedes, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Cuál es el testimonio del apóstol Pablo? ¿Cuál es el símbolo de la resurrección? Bueno, el símbolo de la resurrección es el bautismo. Somos sepultados con Él en el bautismo. El bautismo representa el verdadero bautismo, el bautismo por inmersión. Cuando una persona es bautizada, según el bautismo bíblico, es sumergida totalmente y después es sacada del agua y esa es la experiencia del bautismo. Incluso la palabra bautismo significa sumergir, mira. Ahora bien, cuando la persona es sumergida, representa el sepultamiento de Cristo. Y cuando la persona sale del agua, representa la resurrección de Cristo. Así que el símbolo adecuado, mi querido hermano, de la resurrección no es el domingo. El símbolo adecuado de la resurrección es el bautismo bíblico.
El bautismo por inmersión, no otro bautismo que no está en la Biblia. Solo el bautismo por inmersión se encuentra en la Biblia y ese es el símbolo de la resurrección de Cristo. Vamos entonces en esta declaración que dice lo siguiente. Independientemente de la teología errónea acerca del culto dominical, debemos como adventistas regocijarnos por la resurrección de Jesús, ocurrida el domingo de mañana. Jesús ha triunfado sobre la muerte en virtud de su muerte y resurrección, y es gracias a esta que estamos seguros de nuestra propia resurrección. La resurrección de Cristo, evidentemente, garantiza la resurrección de los justos en el día de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué promesa tremenda, ¿no es verdad, mi hermano? Querido hermano, que puedas cada día tú vivir de tal manera que cuando venga el Señor Jesucristo formemos parte de ese pueblo especial. Y si tenemos que morir antes de la venida de Cristo, bueno, que muramos en Cristo y entonces resucitaremos en ese día glorioso para encontrarnos con nuestro Jesús y para morar con Él por la eternidad. Qué cosa maravillosa. Vamos a ver otro aspecto que nos presenta la lección de esta semana, la piedra que fue quitada y el testimonio de aquellos que vieron la tumba vacía. Marcos capítulo 16, versículo 6, ya hemos leído, vamos a leer una vez más porque realmente es un texto precioso. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Ha resucitado, no está en la tumba. Bueno, vamos a ver, mis hermanos, qué es lo que dice aquí la palabra. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, 3 al 8, el apóstol Pablo habla acerca de las personas que vieron al Jesús resucitado. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, porque el Antiguo Testamento habla acerca de esto, ¿no es verdad? Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Me gusta esa frase, conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas, Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Cuando Pablo escribe esta carta a los Corintios, habían muchos hermanos vivos que habían visto a Jesús, eran testigos oculares, esto está diciendo. Y otros ya duermen, algunos habían muerto ya. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Es decir, Pablo también testifica que Jesús resucitado se le apareció. Bueno, en el camino de Damasco él se encontró con Cristo, ¿no? Así que Pablo también era un testigo de un Cristo resucitado. Y mira que Pablo no tenía ninguna razón para aceptar la resurrección. Por el contrario, él quería perseguir a los cristianos porque consideraba que eran un peligro para la religión judía. Así que él pensaba que destruyendo a los cristianos, persiguiendo a los cristianos, estaba haciendo la voluntad de Dios. Solo fue que se encontró con Cristo y eso cambió radicalmente su vida, lo transformó por completo. Entonces, eso también es una demostración de la certeza histórica de la resurrección de Cristo. Mi querido hermano, Cristo ha resucitado, el mensaje de la iglesia cristiana. Cristo ha resucitado lo que comprendieron los discípulos, lo que entendieron los apóstoles para predicar el Evangelio. Por otra parte, muchas personas dieron testimonio de que habían visto a Cristo resucitado. Muchos, incluyendo a los discípulos, no creyeron al principio. Y Pablo, un muy sólido enemigo, no solo asegura haber visto al Señor resucitado, sino también esa experiencia cambió radicalmente toda la trayectoria de su vida, porque Pablo de perseguido se transformó en perseguidor. Así, mi querido hermano, la presencia de Cristo transforma por completo las cosas. Nunca, ninguna persona puede seguir siendo la misma después de haberse encontrado con Jesús. Para encontrarse con Jesús, cambia por completo, para bien, para esperanza, para paz, para poder tener un sentido claro de la vida. La presencia de Cristo en la vida hace la diferencia.
Vamos, mis hermanos, a la siguiente parte. Las mujeres y el testimonio de las mujeres en el sepulcro. Miren ustedes lo que encontramos en los siguientes textos bíblicos. Marcos capítulo 1, versículo 44. Allí dice lo siguiente, ¿no? Continuamente encontramos este mensaje. Que no se los digas a nadie. Marcos 1:44. Es decir, vemos cómo finalmente hay cambios en relación con el mensaje, ¿no? Las mujeres fueron las primeras que contemplaron. Ellas estaban muy temprano, domingo de mañana, fueron para poder recoger, para poder realizar el ungimiento de Jesús, conforme a las prácticas de los judíos. Y se encontraron con la sorpresa que Cristo no estaba. Y entonces el tema importante es que finalmente estas mujeres no en aquel momento no pudieron ungir el cuerpo de Cristo y salieron corriendo para darle la noticia a los discípulos. Los discípulos en aquel momento, Pedro y Juan, también escucharon y fueron corriendo para ver el sepulcro y efectivamente no estaba el cuerpo de Jesús. Así que las primeras que supieron la noticia de la resurrección fueron las mujeres. Ah, mi querido hermano, este es un mensaje impresionante. Jesús fue educado y criado por una mujer, su madre María. Las mujeres acompañaron a Jesús durante su ministerio. Hay nombres de la Biblia, en la Biblia de mujeres que acompañaron y que sustentaron su ministerio. Las mujeres estuvieron cerca de Jesús cuando había grandes maestros que no aceptaban mujeres. Las mujeres fueron las primeras en la resurrección. Las mujeres han sido reivindicadas en la historia por nuestro Señor Jesucristo. Jesús reivindicó a la mujer que en la mayor parte de las culturas ha sido invisibilizada, ha sido olvidada, ha sido dejada de lado. En la iglesia cristiana, por el contrario, la mujer tiene un lugar especial, ¿no? El Señor, nuestro Dios, creador de todas las cosas, dice que al principio de todas las cosas fueron creados hombre y mujer, hablando acerca de la misma dignidad delante de Dios. Las mujeres fueron las primeras. Ahora, en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, no se confiaba mucho en la voz de las mujeres, no se confiaba. Eran tiempos en los que la mujer estaba invisibilizada, subyugada, dejada de lado para tareas únicamente de que los hombres consideraban que no eran dignas, ¿no? Esas eran las tareas de las mujeres. Pero, queridos hermanos, mm, fueron las mujeres las primeras que supieron del Cristo resucitado. Y eso es lo que encontramos claramente en la palabra de Dios. Dice, ahora en esta escena, aún después de que se les había dicho que Jesús ha resucitado, las mujeres temerosas y asombradas huyen del sepulcro. Y al menos en un primer momento, tampoco ellas hablan acerca de lo que ha sucedido. Salen corriendo, ¿no? Pero después hablan directamente con los discípulos, ¿no? Miren ustedes aquí esta aparición a María y a las mujeres. Marcos 16:9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. ¿A quién aparece primero? Dice aquí Marcos, a María Magdalena. Marcos 16, 12 y 13. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, es decir, a los discípulos, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. O sea, la primera impresión, la primera intención que vemos en los discípulos es que no creían la noticia de la resurrección de Cristo. No querían creer en la resurrección de Cristo. Eso es lo que encontramos primero. No creían. Marcos 16, 12 y 13. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino. Esos son los dos, ¿no? Que van a Emaús. Yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos creyeron. Es decir, María Magdalena va donde los discípulos y no le creen a María. Luego vienen estos dos que estaban yendo en camino hacia Emaús. La historia está en Lucas. Ellos dicen, y lo hemos visto, Jesús está resucitado, y los discípulos no lo creyeron. En Marcos 16, 14, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Es decir, los evangelios, mis hermanos, no nos presentan una visión favorable de los discípulos.
Es decir, no era que la iglesia quería tanto la resurrección de Cristo que finalmente la imaginaron y Cristo resucitó en el corazón y en la mente de la iglesia y eso es la resurrección. Así dicen los teólogos liberales. Teólogos liberales no creen en la resurrección. Y entonces dicen, bueno, en realidad no resucitó, sino que resucitó en la mente y en el corazón de la iglesia primitiva. Pero no, aquí encontramos que la iglesia no quería creer la resurrección. No como dice la teología liberal, ¿no? De algunos, que la iglesia quería tanto que resucite. No, no querían creer. Viene María, da la noticia, no querían creer. Vienen los dos discípulos que iban en camino hacia Maús, dan la noticia y no querían creer. Así que finalmente Jesús aparece a los 11 que estaban sentados allí y viene y les reprocha su incredulidad. ¿Por qué les reprocha? Porque Él les había dicho que iba a resucitar. Él no solamente habló acerca de su muerte, Él habló también acerca de su resurrección. Así que los discípulos, ¿qué se puede uno pensar, no? Estos discípulos no escuchaban el mensaje de Cristo, no decían Jesús de su resurrección claramente que iba a resucitar. Y sin embargo, cuando Jesús resucitó, no estaban listos para creer. Y más adelante dice, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. No creyeron en el mensaje, no creyeron. Muchos de ellos solo creyeron cuando vieron, cuando tocaron. Es el caso de Tomás, ¿no? Tomás decía, no, no voy a creer que está resucitado. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de que está resucitado? La resurrección no existe, ¿no? En la mente, la resurrección no es una realidad. ¿Cómo voy a creer? Solamente si meto mi dedo en la mano, voy a creer. Solamente si meto mi mano en su costado, allí yo voy a creer. Entonces, mis hermanos, encontramos que la iglesia no estaba dispuesta a creer en el Señor resucitado, que vino Jesús y les reprochó su incredulidad. Es decir, mira cómo la Biblia es impresionante. La Biblia no me cuenta la historia para favorecer a los escritores de la historia. Los escritores fueron los apóstoles. Si un ser humano hubiese, digamos, de nuestro tiempo quizás, ¿no? Hubiese escrito una biografía, como muchos pueblos de la antigüedad, ¿no? Los egipcios, por ejemplo, escribían sus biografías de los grandes faraones y todo era bueno, 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 ¿no? Ese faraón no tenía ningún defecto, ese faraón no había perdido ninguna guerra, y si había perdido alguna guerra simplemente no lo mencionaban, no pasaba la historia, ese detalle menor de haber perdido guerras. También esto es natural entre los babilonios, entre las culturas antiguas. Pero los discípulos, las cosas malas, los desaciertos que ellos tenían también quedaron registrados. ¿Mm? Ellos no creyeron, ellos estaban duros de corazón y sin embargo eso quedó registrado, la propia dureza del corazón de los discípulos. Esto nos muestra, mis hermanos, que la Biblia no solamente está allí, no describe una versión favorable de la historia, ¿no? La Biblia describe las cosas como fueron y por eso es que tenemos confianza plena que es la palabra de Dios. ¿Mm? Veamos esta declaración de la lección de escuela sabática. En contraste, su audaz e inquebrantable proclamación posterior acerca del Cristo resucitado, así como la esperanza que ella ofrece a todos, es una evidencia poderosa en favor de la veracidad de sus afirmaciones. ¿Mm? Es decir, después de verlos desanimados, casi destruidos, tristes, ¿mm? Y que no querían creer en la resurrección. Difícil. Cuando contemplan a Jesús, ver que su maestro venció la muerte. Puedes imaginar a un ser que es capaz de vencer la muerte. Es este Jesús, ¿no? Sí, la muerte. Entonces, no tenían miedo ni incluso de la muerte, ¿no? Enfrentaban la muerte y los peores castigos por ese Cristo resucitado. Si su maestro venció la muerte, ¿qué miedo podían tener frente a la muerte? Y es por eso que los discípulos entregaron sus vidas, sacrificaron el martirio de los apóstoles, de muchos miembros de la iglesia primitiva, se sustentaba en la realidad de la resurrección de Cristo. Bueno, están enfrentando el tribunal, dicen la verdad y la dicen sin miedo, porque su maestro venció la muerte. Están enfrentando
el dolor, están enfrentando el sufrimiento, lo hacen sin miedo. ¿Por qué? Porque su maestro venció la muerte. Si tenemos al Cristo que venció la muerte, no hay nada que temer, mis hermanos. Si tenemos al Cristo que venció la muerte, puedes tener la seguridad, mi querido hermano, que nada está perdido, que no hay situación imposible para Dios, que Dios puede dar un camino de salida para la circunstancia que estás viviendo. Porque el Cristo Todopoderoso, vencedor de la muerte, está de tu parte, está de tu lado. Así, mi querido hermano, no desanimes, permanece firme en la vida cristiana, permanece con fe frente a las situaciones difíciles de la vida. ¿Mm? Estábamos conversando en esta mañana en una visita con un estudiante de teología a una hermana que había perdido al esposo y que sin embargo estaba luchando, ¿no? Es luchadora nuestra hermana, hacía su comida y la vende en la esquina y entonces de esa manera está sustentando y está luchando por la vida, ¿no? Qué mujer guerrera, poderosa. Cristo, mis hermanos, nos da fuerza para seguir luchando en esta vida. Un día se encontrará nuevamente con el esposo, ¿no? Porque el Señor lo ha prometido, porque el Señor venció la muerte. No hay nada, no hay nada que pueda separarnos finalmente del amor del Señor Jesucristo. Oh, mis queridos hermanos, ahora a la parte final de la enseñanza bíblica de esta semana. Miren ustedes aquí la gran comisión, Marcos capítulo 16, versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio. Evangelio es una palabra que significa buena noticia. Entonces los discípulos ahora tienen una misión. Jesús les dice, ahora vayan y prediquen. Ya han sido preparados. ¿Mm? Ahora ustedes conocen la noticia de mi victoria sobre la muerte. Entonces compartan ese mensaje. Todo aquel que cree y es bautizado será salvo. Todo el que cree y es bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Cristo es el que hace el parteaguas en la historia de este mundo. El que cree y es bautizado será salvo. El que no cree será condenado. Esa es la realidad, mi querido hermano. Creer en el Señor Jesucristo, creer en su sacrificio, creer en su resurrección, creer en su promesa de segunda venida es aquello que da sentido a la existencia de la iglesia cristiana y le da sentido a tu propia vida. Y miren más adelante cómo Jesús les hace una promesa a los discípulos, promesa de poder. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Está hablando acerca de un despliegue de gran poder, el poder de Dios actuando en todo el mundo, cambiando y transformando los corazones. El poder de Dios abriéndose paso en medio del reino de Satanás, en medio del reino de las tinieblas. Cuando uno está predicando el Evangelio, lo que está haciendo es retroceder, hacer replegar el reino de Satanás. Así avanza el Evangelio. Por la predicación del mensaje, el reino de Satanás se va replegando, ¿no? Y entonces los demonios van siendo vencidos y Jesús va conquistando los corazones. Y así muchas más personas entran en el reino de Dios. Así ampliamos las fronteras del reino de Dios. Marcos 16, 19 y 20. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo. Está hablando acerca de la ascensión y se sentó a la diestra de Dios. Jesús está sentado a la diestra del Padre. Y ahora eso está en el cielo, pero veamos qué es lo que ocurre en la tierra. Jesús va al cielo y ahora veamos qué ocurre en la tierra. Y ellos, los discípulos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. ¿Qué es lo que hicieron? Ellos salieron para predicar. Mis queridos hermanos, la iglesia cristiana es una iglesia que sale para predicar. Esa es la razón de ser de la iglesia cristiana. Hay muchos cristianos que tienen una idea equivocada de lo que es la iglesia. Pensamos que iglesia es todos los que entran al templo. Entro al templo y estoy escuchando, me voy, entonces sigo. Después, cada vez que llego al templo, allí estoy en el punto más alto de mi cristianismo.
Bueno, aquí la palabra de Dios nos dice que es cuando salimos, cuando vivimos en medio de la comunidad y del mundo, cuando realmente ejercemos nuestro cristianismo. Y ellos saliendo predicaron en todas partes. Qué bonita esta declaración. Cuando salimos del templo, mis hermanos, tenemos que salir para predicar. En el templo aprendemos acerca de Jesús. Tú vas al templo y conoces del gran Cristo resucitado. Conoces como, por ejemplo, la lección de esta semana nos ha mostrado que Cristo vence la muerte. Tienes un Señor poderoso. Tienes un Maestro que enseña la verdad en todas sus dimensiones. Maestro poderoso también. Ahora, tu misión no es quedarte allí sentado, sino salir para predicar. El salir para predicar. Pero también hay una promesa maravillosa. La promesa es que no vas a predicar solo. Dice allí, ayudándoles el Señor y afirmando la palabra con las señales que hacía. El Señor te ayuda en la predicación. Cada vez que vas a hablar a alguien, dile, Señor, aquí estoy para hablar de ti. Querido Padre, cumple tu promesa en este momento. Habla conmigo, que tus palabras estén en mis labios, que no hable palabra ociosa, que solamente pueda compartir tu mensaje y tu palabra. Dice aquí, ayudándoles el Señor. Si eres maestro de escuela sabática y vas a dar la lección, bueno, tienes que recordar que Jesús te ayuda para que puedas dar una mejor lección. Eres predicador del Evangelio, te toca predicar, vas a salir adelante para fortalecer a la iglesia. Recuerda, Dios está a tu lado, Jesús está a tu lado, Jesús te ayuda en el cumplimiento de la misión. Mi querido hermano, tienes que dar testimonio en un ambiente hostil. Tienes que dar testimonio con tu familia estando totalmente en contra del cristianismo. Bueno, el Señor te ayuda. El Señor te ayuda en la universidad. El Señor te ayuda en la escuela. El Señor te ayuda en el trabajo. El Señor te ayuda en los momentos más difíciles de tu vida. El Señor te ayuda, promesa de Jesús, que encontramos claramente en la palabra de Dios. Veamos entonces. Nota lo que dice el último versículo. Aunque ellos predicaron en todas partes el Evangelio, no fueron solos, y el Señor los ayudaba y confirmaba la palabra con las señales que seguían. Él estaba con ellos y promete estar con nosotros ahora mientras continuamos la obra que ellos comenzaron. Jesús estuvo con los discípulos cuando predicaron. Cuando el apóstol Pablo escribía a las iglesias, el mensaje era de Jesús. Cuando los discípulos enfrentaron el martirio, Jesús estaba allí, vencedor de la muerte, sabiendo que simplemente es un descanso para la venida, hasta la venida de Cristo. Así que Jesús estuvo con los discípulos y está contigo ahora, mi hermano. Así que no desanimes, así que no camines con de cabeza gacha, ¿no? Levántate, tienes que erguirte y reconoce y tómate de la mano de tu Señor y enfrenta los desafíos de la vida, sabiendo que está de tu mano aquel que venció la muerte. Si venció la muerte, créeme, mi hermano, que puede ayudarte a vencer cualquier cosa. Dice, más en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vamos, mis hermanos, a la parte de la aplica. ¿Qué es lo que dice aquí la lección? ¿Cuál de las evidencias de la resurrección de Jesús es más convincente para ti? Hemos visto que hay varias evidencias, ¿no? Varias evidencias del retorno de Jesús, la rápida expansión del cristianismo, el martirio de los primeros cristianos, la transformación de los discípulos, la tumba vacía. ¿Cuál es la evidencia más convincente para ti? De modo particular, mi querido hermano, la evidencia más convincente es el hecho de que Jesús transformó un grupo de discípulos pusilánimes, incrédulos, llorando, apenados por completo, los transformó en grandes predicadores que cambiaron por completo la historia del mundo, que llegaron a los rincones del Imperio Romano con el poder del Evangelio. Ese poder solo puede ser explicado porque la resurrección es una realidad histórica, que Jesús resucitado era el centro de su mensaje. No vivían de la fantasía, no vivían de una mentira. La propia existencia de la iglesia cristiana es una muestra de que la resurrección es real. Qué noticia maravillosa, mis hermanos. Vamos a ir entonces a la parte del CREA. Y en esta parte del CREA tenemos aquí las preguntas claves una vez más, ¿no? Así que te invitamos, mi querido hermano, para que puedas entrar y responder las 5 preguntas claves de la lección de escuela sabática
para poder consolidar tu aprendizaje, ¿no? Y comparte estas preguntas en tu clase de escuela sabática. Si eres director de escuela sabática, comparte también en tu iglesia y será un estudio más bonito de la palabra de Dios. Vamos, mis hermanos, ahora a felicitar a quienes participaron de las preguntas claves la semana pasada, ¿no? Está Samuel Cast, que posiblemente es Samuel Castillo, no sé. Luego está Arturo y está Diario, ¿no? En el primer lugar. Así que felicitaciones. Y también a aquellos que quedaron como finalistas. Veo a Isabel y bueno, el otro nombre no puedo verlo, pero también felicitaciones a quien haya quedado ahí en un puesto destacado. Así, mis hermanos, les animo para que puedan participar esta semana también en las preguntas claves. Y aquí en nuestro canal les invito para que puedan participar, queridos hermanos, de estos seminarios. Aquí hay un seminario titulado Para líderes de grupos pequeños, ¿no? Seminario. Les animo a aquellos que son líderes para que puedan mejorar su liderazgo visualizando estos materiales. También tenemos materiales acerca de los pioneros, acerca de la doctrina, acerca de las profecías. Últimamente subimos un material sobre creacionismo en un seminario que dimos en la Universidad Adventista de Colombia, así que pueden acceder también para poder ilustrarse, enterarse acerca de los temas de creacionismo. Bien, mis hermanos, agradecemos a quienes siempre nos dejan un mensaje cariñoso, tanto en YouTube como en Facebook, ¿no? Saludos a mis hermanos y solamente quizá como una evidencia de haber terminado hasta este último momento, ¿no? Puedes decir, creo en la muerte y en la resurrección de Cristo y creo en su segunda venida. Entonces, ¿qué te parece esto, no? Esa declaración de nuestra fe en la muerte y en la resurrección de Cristo. ¿M? Entonces, mis hermanos, de esta manera terminamos la lección de la escuela sabática y los invitamos para que puedan estar con nosotros la próxima semana. Vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tus bendiciones y porque podemos estudiar tu palabra con libertad, con el deseo de aprender cada día más. Bendice a mis hermanos, bendice a quienes vieron este video, que puedan consolidar su fe y su aprendizaje en tu palabra. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces nos vemos hasta la próxima semana, Dios mediante. Un gran abrazo, bendiciones.